Muy buenas tardes, bienvenidos a la serie de charlas de cómo mejorar la experiencia gastronómica. En la sesión pasada tuvimos un viaje por la historia de la gastronomía, teniendo como punto de referencia Costa Rica. Sin embargo, creo que algunas personas esperaban o tenían interés sobre otros aspectos de la historia. Entonces, tomamos la decisión de hacer un capítulo más de la historia, un poco más profundamente. Eso nada como un bono adicional a estas 4 charlas de cómo mejorar la experiencia gastronómica. Iniciamos por la historia, casualmente para llegar a la mesa. Y hoy, llegando a la mesa, vamos a hablar de un aspecto muy importante que es el menú. Quería recordar que en la audiencia tenemos una variada, eh, digamos, tipos diferentes de personas, una variada mezcla de personas, tanto de profesiones, actividades. Tenemos desde personas vinculadas a la hotelería, tenemos personas que están en su casa, amas de casa, tenemos también especialistas en otros campos como lo es la mixología, como es la museología. Ven que tenemos desde muchas perspectivas, pero lo que nos une aquí el día de hoy es que todos somos visitantes de restaurantes y desde esa perspectiva vamos a ver el menú. Hay también chefs que van a escuchar cosas muy familiares cuando esté mencionándolo. Pero de nuevo, repito, vamos a ver la visión desde la perspectiva de la persona que visita un restaurante. Y muy probablemente lo que vamos a observar el día de hoy, tal vez nunca se lo habían cuestionado. Einstein tenía razón de que la visión de la realidad de cada uno de nosotros es en función a nuestra perspectiva. La perspectiva operativa de la silla donde yo tradicionalmente estoy, la perspectiva técnica es casualmente mirar el menú como un instrumento de productividad. Para esto, desde nuestra perspectiva, de la perspectiva operativa, diseñamos los menús de manera que sean un instrumento dirigido a propiciar una rentabilidad y desde luego, antes de eso, pues una guía y que las personas puedan viajar por el menú de una manera efectiva. Pero recordemos que el objetivo de un restaurante es la rentabilidad. El cliente, cuando va a un restaurante, piensa en la experiencia. Entonces, de aquí la diferente forma de ver el menú. Ahora, el menú es fascinante y vamos a entrar entonces a observar aquí. Vamos a ver, estamos en la pantalla. Y vamos a dar inicio entonces a esta perspectiva. ¿Qué vemos en el menú? ¿Se han preguntado cuál es la verdadera función del menú? Decía anteriormente que hay, dependiendo de la perspectiva, pues hay diferentes funciones. Y hoy lo que queremos es que cuando ustedes vayan a un restaurante, así sean profesionales o no, traten de mirar el menú con diferentes ojos y evaluar también el restaurante en el cual ustedes están. Porque hay una cuestión de expectativa. Si nosotros vamos a poner nuestro dinero en un restaurante, obviamente queremos que se nos retorne, por decirlo así, la inversión que estamos haciendo en este restaurante. Entonces, a través de esta serie de charlas, deseamos desarrollar la capacidad del consumidor de también influir y también generar presión en los restaurantes, porque de esa única manera nosotros levantaremos la calidad. Entonces, la misión del menú es verdaderamente ser una vitrina, es vender, desde luego, es guiar, es inspirar, es provocar y también es satisfacer, pero también entretener. Vean el menú
como la vitrina de una tienda. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿De qué manera se ha organizado? Lo que pasa, y les voy a decir lo siguiente, en muchos países, y Costa Rica no es la excepción, el menú no es tratado de la forma profesional como debería de, y la importancia que tiene como debería de tenerla, desde la perspectiva del propietario. Entonces, si nosotros vamos a un menú en la mano y lo vemos, y el menú comienza a decirme un montón de cosas, no solamente lo que está escrito ahí, sino todo en su conjunto. ¿Qué nos dice? ¿Qué deberíamos estar esperando nosotros de este restaurante en función del menú o de la pieza del menú que estamos viendo? Ok. El menú es para atraer la atención y dirigir. Es controlar los costos, es lograr las metas de ventas y es lograr el consumo promedio desde la perspectiva del propietario. ¿Qué es el consumo promedio? El consumo promedio, quizá para la persona normal, es un lenguaje un poco extraño. El consumo promedio es el consumo que tiene una persona en un momento determinado. El promedio es el total del consumo de todas las personas dividido entre el número de personas, eso da el consumo promedio. Eso es un indicador y es a través del menú que ese consumo promedio o es bajo, o es medio, o es alto. El menú debe ser una guía efectiva, debe dar información a la persona que lo está leyendo. También debe reducir el inventario, porque entre más consumo hay, más rotación hay. Entonces, esto es una clave que cuando nosotros miramos, por ejemplo, menús demasiado extensos y vemos que no hay movimiento en el salón, decimos, ups, ¿qué tal será la calidad de los insumos? Si veo que hay tantos insumos, ¿cuánto debe haber en la bodega? Porque entre más rotación, más frescura hay. El menú es un punto de educación también, hay una responsabilidad de educar. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué tanto nos aporta a nosotros? ¿Qué tanto nuevo nos aporta el menú cuando vamos a un sitio? ¿O es solamente lo que yo esperaba? Los restaurantes de vanguardia, los restaurantes que realmente innovan, los restaurantes que proponen, aún siendo de cocina tradicional, el menú puede tener datos que me ayuden a mejorar mi conocimiento gastronómico y por lo tanto mi experiencia gastronómica y mi calidad de vida. Veamos, por ejemplo, vamos a tocar un tema que se llama la psicología del menú. No voy a entrar en este instante, pero lo estoy anunciando. Porque dentro del menú hay elementos que yo puedo observar y leer desde todo el diseño gráfico, desde el tipo de letra que se utiliza, desde la descripción de los platos y aún así muchísimos más puntos que vamos a mencionar. Por ejemplo, la psicología del menú, término que se utiliza desde 1970 y que después se le llama ingeniería del menú, clasifica a los platos de acuerdo a su rentabilidad y a su popularidad. Esa es una técnica que hay que da resultados a los administradores de los restaurantes para determinar cuál es el movimiento de cada uno de los platos. Si es popular y tiene una alta rentabilidad, o tiene una alta rentabilidad pero no es popular, o no es popular y tampoco tiene una alta rentabilidad, o tiene una alta aceptación y también es rentable. Esa es una forma de ver el movimiento de los platos en un menú. Pero el menú debe de estimular y en teoría debería de dirigirse a un menú profesionalmente hecho, por lo menos a que las personas tomen 3 platos. En teoría, eso no sucede actualmente, pero entrada, plato fuerte y postre. Claro, hay muchos tipos de menú para diferentes tipos de conceptos, porque si vemos, por ejemplo, en un menú de un restaurante de tapas, pues hay muchas tapas. Eso también es un concepto y es una técnica
de negocios. Pero digamos que viendo el menú de manera formal, entrada, plato, fuerte y postre, deberíamos de tenerlo diseñado de tal forma que como consumidor me inspire, me guíe a hacer esa selección. Eso también va a tener que ver con la forma en que los platos están elaborados. Recordemos que una persona consume cerca de 2.200 calorías en un día en actividad, digamos, normal, y dependiendo del género y dependiendo de el tamaño, el volumen, puede ser 2.500, puede ser un poquito más, puede ser 2.000. Pero si vamos a tener una experiencia en un restaurante, la idea es que salgamos satisfechos, que tengamos una experiencia agradable al final del restaurante, que nos piense, que nos sugiera, que nos diga, caramba, queremos regresar. Un menú desordenado me dice muchas cosas. Un menú desordenado no propicia toda esta armonía de la cual estaba conversando. Entonces, si yo me enfrento a un menú desordenado, caramba, yo puedo decir, bueno, 1 más 1 más 1 igual 3, ok. Si el menú está desordenado, ¿cómo estará la cocina? ¿Cuál es el concepto en el cual estoy? ¿Cómo podrá ser mi experiencia? Digámoslo así, que el menú es más o menos como si fuera una botella de vino. Una persona toma una botella de vino, ve la etiqueta. Si la etiqueta está sucia, puedo pensar que la botella de vino no ha estado bien guardada y por lo tanto quizá se haya afectado. A la hora de abrirlo, si el corcho está seco, es otro indicador. Y así yo voy sumando indicadores para ver si al final, si el vino que yo estoy degustando, en efecto, aquellos indicadores me confirman lo que yo estoy sintiendo. El menú es igual, me da pistas, me da elementos. Entonces yo puedo leer para poder tomar una decisión. Veamos, por ejemplo, el 70% de los clientes no saben qué pedir. Y esto es una estadística ya probada. Y el 50% lo probaría si es recomendado. La combinación del menú y el salonero es increíblemente efectiva si está bien aplicada. Pero el menú debe de aportar. Cuando me traiga el menú, yo debo de leer y debo de tener la suficiente idea de hacia dónde yo me debo de dirigir. Entre más rápido la decisión, el cliente está más satisfecho. Obviamente debemos ir al ritmo del cliente. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en leer el menú? Eso también es una estadística. Tarda 109 segundos analizando el menú. De nuevo, si el menú es desordenado, pues tengo problemas aquí. Y entonces debería de pedirle ayuda al salonero o a la salonera. Y la pregunta también puede ser, ¿qué tanto los saloneros conocen o las saloneras conocen el menú verdaderamente? Desgraciadamente no es, ni lo son la mayoría. Y no sé, en este caso, ahora con la pandemia y todos los efectos que ha tenido en la rotación de personal, imagino que estamos enfrente a un panorama donde tenemos personas que no están completamente o no quizá conocen a fondo el menú. Decíamos que es un complemento, entonces, pero el menú tiene que ser una pieza sólida. Ojalá el salonero solo, o la salonera tuviera nada más que dar algún tipo de recomendación. Veamos las tendencias generales. En la primera charla, estuvimos comentando sobre tendencias. Vamos a revisar algunas cosas hacia dónde nos dirigimos en términos de contenido que afecta al menú. El contenido viene dado por estas tendencias que se van a aterrizar en el menú. Veamos, por ejemplo, cambio climático, tendencias en nutrición y salud. Eso, en tendencias de nutrición, el cambio climático no tengo que repetirlo, pero quizá recordar, tal vez sí, que el cambio climático lo que está haciendo es un efecto en las plantaciones, un efecto en el cambio de los productos, un efecto en la disponibilidad
del producto, en muchos casos, un incremento inclusive de precios. En fin, hay un efecto del cambio climático que es indiscutible. En tendencias en nutrición y salud, casualmente también acentuado por el COVID-19, tenemos presentes ahora personas que están más pendientes, por ejemplo, del fortalecimiento de su sistema inmunológico. ¿Qué me dice eso en el menú? ¿Cómo repercute eso en el menú? ¿Qué es lo que la gente va a esperar aún más? Ayer estaba hablando con una persona que va a reabrir un restaurante en La Fortuna, en el cual intervino en mi campo profesional, y estábamos hablando sobre qué es lo que debería de haber en el menú que no había antes y que ahora debería de acuerdo a las tendencias dadas por el cambio en los gustos y preferencias. Estamos definitivamente en un mercado de compradores. Quiere decir que las personas son las que están poniendo más. Hay más personas que restaurantes, en este caso, y conforme venga el incremento, eso va a ser mucho más acentuado. Hay mercado de compradores y van a haber más restaurantes en el 2022 que van a abrir. Entonces, vamos a tener, sí, un amplio espectro de sitios donde visitar, pero también vamos a tener un comprador mucho más consciente y mucho más exigente. Los altos costos también, el turismo selectivo, el control del gasto, la globalización, la diversificación de la oferta. ¿Qué está sucediendo? Hay una mayor segmentación en los restaurantes. Eso hace que haya una especialización a la hora de definir un menú. La educación y la demanda, lo que decíamos, los visitantes nacionales y extranjeros, estamos mucho más conscientes. Y vean ustedes que hay algunas personas participando en esta charla que no vienen del campo necesariamente profesional de hoteles y restaurantes. La volatilidad de las economías, dado por los cambios que ha habido, y estamos enfrente de una situación mucho más volátil, ya no se puede pensar a 6 meses, a 12 meses. Y obviamente la situación post pandemia que nos trae una realidad que ya compartimos. El cliente va a salir más frecuentemente, no en este momento. Estamos hablando de una situación en 2022. Los menús deberían de variar más frecuentemente. Eso pone una presión en los restaurantes. Hay un regreso a la comida sabrosa. La moda de la comida mal llamada, digo, molecular, son tendencias que pasan, pero la gente siempre quiere probar o va a querer más, y sobre todo ahora que quiere regresar a lo local, a lo más básico, a lo verdaderamente, digamos, comida que se pueda degustar, sabrosa, que se pueda sentir, que se pueda ver. Obviamente la expectativa por lo nuevo, y el cliente va a ser más curioso y no necesariamente infiel, sino que va a probar diferentes sitios. Entonces, la búsqueda de la experiencia unida a valores acentuados, valores que van relacionados con la salud y otros factores. Ahora sí, veamos, hablamos de la experiencia, hablamos de la guía, hablamos que en un menú menos debería ser más. Cuando nosotros nos enfrentamos a un menú muy extenso, a mí me queda la duda de, caramba, ¿tendrán el personal, tendrán la capacidad de poder servir esto a tiempo? En cambio, si tengo un menú más reducido, me da muchísima mayor seguridad. El balance organoléptico. Organoléptico es el disfrute a través de todos los sentidos. Paladar, la vista, olfato, todo, y la parte sensorial. Pero debe haber también, para yo valorar positivamente a un menú, una diferenciación clara. Me tiene que proponer cosas novedosas, tiene que haber creatividad en él para verdaderamente yo decir, caramba, estoy en un buen sitio. Lo sano, lo local, lo auténtico, una excelente ejecución a la hora de no solamente ponerlo en el plato, sino servirlo, y que sea accesible también, no solamente que esté disponible, sino también que yo pueda comprarlo y mucha gente pueda hacerlo. Obviamente hay restaurantes de una gama alta, que eso obviamente segmenta la demanda de una manera clara. Ahora,
Veamos el concepto. Todos los menús no van a ser iguales, pero el menú debería ser coherente con el concepto. El concepto debe ir alineado al mercado. Este debe ir alineado al precio y al servicio, y todo debería resumirse en el menú. Si yo tengo un sitio que es muy informal, pero los precios son muy altos, algo me dice ahí que no está bien. Si yo tengo un sitio muy elegante y los precios son altos, pues para mí va en coherencia con el mercado, el precio. Y obviamente el servicio. Y en consecuencia, yo debería esperar cierto tipo de menú. Ahora veamos en síntesis. Dependiendo de los tipos de restaurantes que hay, que nos vamos a ver ahora, debería ser coherente, auténtico con el concepto, diferenciado dentro del concepto, debe tener un hilo conductor. ¿Qué es un hilo conductor? Un hilo conductor es que todo tiene sentido. La decoración, la vestimenta de los saloneros y las saloneras, el mobiliario, el montaje de la mesa, los colores y el tamaño del menú. El tamaño del menú debe ir en función del espacio que yo tengo. Si yo tengo un menú muy grande en un espacio muy pequeño, yo estoy pegando. Por eso los menús de los bares, usualmente donde las mesas son pequeñas, son largos. Son un díptico o una sola pieza, donde están las bebidas. Porque usualmente en los bares el espacio es mucho más reducido. Pero en el menú, esto debería de leerse bien. Veamos 3 factores: concepto, tipo de cocina y forma comercial. El concepto. Aquí voy a utilizar una segmentación típica del mundo occidental. Entiéndase que en Asia, en la India, obviamente en tanto en que la influencia occidental haya hecho su efecto, tendrán, digamos, estas categorizaciones. Estas categorizaciones comenzaron a darse en los 70, en los 80, cuando el ingreso promedio de la población, específicamente en Norteamérica, Estados Unidos, fue subiendo. Entonces, la demanda fue especializándose dependiendo de los gustos, las diferentes zonas, las diferentes regiones, las diferentes tipos de nacionalidades, pero también la capacidad de poder frecuentar a un sitio. Tenemos fast food. Y aquí estamos hablando de la perspectiva del menú. Pensemos, cuando decimos uno de estos, ¿cómo debe ser el menú? Es esa coherencia que debe de haber, ¿no? En fast food, los menús usualmente son aéreos. La persona selecciona y que hay una persona que me atiende. Hay unos estándares: 3 minutos en fila, 10 minutos de una hamburguesa máximo o de otra. Estamos hablando de comida rápida. Estamos hablando también, la comida rápida no necesariamente es signo de mala comida. Estamos hablando de fast casual también. Fast food. Disculpa, fast food. Fast food, que es comida elaborada de una manera ágil, pero de una calidad más alta que en el fast food. Aquí podemos ver elementos diferentes y vamos a ver algunos ejemplos de menús específicos. Tenemos un nivel ya donde el fast casual, donde yo quizá me levanto, pido la orden en el counter, pero me lo van a servir, mucho más informal. Hay otro semi-formal, donde varía también el método de cobro y servicio, pero usualmente es a la carta. Y ahora sí tenemos el formal a la carta y tenemos el nivel superior de alta cocina, haute cuisine en francés. Cada uno de estos va a tener un menú y una expectativa. Pero también veamos los tipos de cocina. De aquellos conceptos podemos tener algunas variantes dentro de estos otros. Cocina tradicional. Yo puedo tener un restaurante de comida rápida, de cocina tradicional. O cocina popular. La cocina popular se define como la cocina que se come hoy en día.
que no necesariamente hay platos que son todos tradicionales, sino hay algunas adiciones de platos que se toman de ideas de otras culturas, más globalizado, pero que a la gente le puede gustar. La cocina de innovación con identidad, la cocina contemporánea global, donde tenemos muchos conceptos muy ricos, donde incluimos cocina de autor, cocina, en fin, otros elementos. ¿Por qué pongo estos tipos de cocina? Porque en el menú yo debería de ver reflejado el estilo que me quieren vender acá. ¿Ok? Nueva cocina. La nueva cocina donde la mano de obra debería ser muy especializada, son un nivel muy alto también, aunque puedo también tener nueva cocina en restaurantes un poquito más informales. Vean cómo se ha atomizado los conceptos. Y aquí estamos entonces enfrente de un reto a veces de cómo leer, cómo interpretar. Y la forma comercial, bueno, es un sitio independiente, es un sitio de cadena, es una franquicia, es un restaurante que está en un hotel. ¿Cuál es el nivel de hotel? ¿Es de 5 estrellas? ¿Es de 4 estrellas? ¿Es de 3 estrellas? ¿Es un hotel de servicio limitado? Todo esto hablo porque tiene que ir en la coherencia a la hora de yo encontrar el menú. Son elementos que analizamos. Este es un sitio que se llama The Publican en Chicago, buenísimo. Los platos los cambian todos los días, todo el menú cambia todos los días. Entonces, el menú es reducido, no puede ser un menú amplio, pero todos los días lo cambian. Mucho más informal, tienen una barra llena de diferentes tipos de cerveza. Eso me da otra experiencia. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los restaurantes, de los 50 mejores, el restaurante Can Roca en Barcelona. Vean ustedes, por ejemplo, aquí los platos que estamos observando. Estos restaurantes de alta gama, como por ejemplo también es la Central en Lima, que quedó dentro de los últimos mejores del mundo. Vean un ejemplo de un menú de un restaurante de alta gama, donde el chef es el que me dice que lo que hay que comer. Aquí mucha elección a veces no hay. Me dice, este es el menú de degustación, hay 2 menús de degustación y uno escoge. Si uno va a uno de estos restaurantes, es básicamente entregando la confianza de que voy a una experiencia extraordinaria porque ya el récord lo dice así. Estos son, por ejemplo, vean las experiencias aquí de platos del menú Can Roca recientes en Barcelona. Eso es que Can Roca está un poquito más arriba de ahí. Veamos los platos. A la hora de analizar los platos en el menú, vean aquí hay 3 columnas, variedad de platos, métodos de cocción y ejemplos. En cuanto a variedad de platos, pueden ser o limitado o extenso. Vean que en el caso de la comida rápida, la variedad de platos es limitada y los métodos de cocción son limitados. Consecuentemente, tenemos comida rápida. Limitado, extenso, tenemos ya fast casual. Tenemos extenso, limitado, ya de servicio en la mesa, con un menú muy extenso. Extenso y extenso en cuanto a métodos de cocción, Fridays, y limitado y extenso ya son restaurantes de alta cocina. En cuanto a los platos, cuando uno se sienta en un restaurante y ve esta cantidad de platos o muchos platos y ve que algunas técnicas son un poco complejas, uno dice, bueno, caramba, estarán en la capacidad de dar siempre una misma consistencia, porque en teoría un plato no debe tardarse más de 12 minutos en su elaboración. Tampoco debería estar un plato que requiera de muchos procesos, sobre todo ahora donde esos platos requerirían de un nivel de especialización de las personas muchísimo más grande. Veamos las características que podríamos ver
en un plato, en un menú. El concepto culinario, el origen del plato, la historia, el nombre. Y lo digo aquí porque, de nuevo hablando de un hilo conductor, deberíamos de que si lo que yo estoy viendo, el salonero debería ser capaz de pronunciarlo de la manera correcta, debería de saber cada una de estas cosas. El tiempo de preparación. ¿Con qué viene? ¿Cuál es la guarnición? ¿Qué cantidad tengo aquí? ¿Cuál es la textura expresada? Y lo vamos a ver en la siguiente charla. Vamos a estar hablando ya específicamente de terminología que se va a reflejar todo esto. ¿Cuáles son los sabores predominantes? ¿Cuántas calorías voy yo a ingerir? ¿Cuál es el precio? Obviamente los sabores, y al final es degustar, y el sabor es clave, no solamente los otros temas de la presentación. El tema cobra vigencia cada vez más. No solamente porque la gente está buscando el fortalecimiento de su sistema inmunológico, está vinculado no tanto con un factor médico, sino con una cuestión de bienestar, de salud. Pero seamos realistas, las alergias van hacia arriba. Las alergias son el resultado de un estilo de vida, sobre todo occidental. Los niveles de alergias que estamos sufriendo tiene que ver con una forma de vivir más aséptica. Nosotros no hemos desarrollado nuestro sistema inmunológico, pero también por el consumo de muchos otros factores como agroquímicos y otros elementos que van en la comida. Pero la realidad es que tenemos personas celíacas y diferentes restricciones alimentarias. La temperatura del servicio y obviamente cómo se pronuncia, no solamente cómo se escribe, sino cómo se pronuncia. Son elementos aquí que nosotros debemos de considerar a la hora de leer en un menú. En un menú también deberíamos de buscar cuáles son las especialidades, cuáles son esos platos firma, que en inglés se llamaría signature items, cuál es la especialización, qué es lo que hace diferente. Obviamente no necesariamente voy a escogerlo ahí, pero me da una idea de cuál es la especialización, en qué son buenos en ese restaurante. Puede ser, por ejemplo, en el caso de los restaurantes tipo brasileño, rodicio, obviamente aquí hay una especialidad. O si es un restaurante de comida casual y sus hamburguesas son especiales porque tienen esto y lo otro, ¿cuál es la especialidad? En la siguiente charla que vamos a hacer, vamos a estar hablando de la interacción. Estoy adelantando un poquito para que vean que esto va a tener relación con la siguiente. Cómo pedir, cómo investigar ya con el personal de servicio. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes tipos de especialidades. Pero no solamente en comida, sino también en bebidas. Las bebidas, por un lado, están teniendo un auge tremendo. Podrán ver pronto que hay vinos sin alcohol. Hay cócteles sin alcohol que están marcando la pauta porque hay personas que se inclinan por un estilo de vida más saludable donde eliminan el alcohol, pero quieren la combinación que le ofrece los cócteles, digamos, tradicionales. El tema de los niños. Obviamente, dependiendo del segmento al cual se dirijan, si es más familiar o menos familiar, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es
el componente, cuál es la manera en que abordan y de qué forma más creativa abordan el tema de los niños y que caigan siempre en lo mismo. Eso es interesante verlo en los menús. Lo otro importante, y mencionaba anteriormente, es cuántos platos en el menú. Bueno, hay estudios muy concretos que dice que entre más páginas tenga un menú, no importa si tiene 100 platos, la probabilidad de que el cliente se concentre en las primeras páginas, entonces aquí, si tenemos un menú de muchas páginas, primero es sumamente a veces complicado el poder elegir, sobre todo si es la primera vez que voy. Pero entre más categorías tenga un menú, mayor será el consumo promedio. Categorías es en cuanto a la división, a la segmentación de los diferentes tipos de platos. Vea, por ejemplo, interesante, el 60 o el 70% del total de las ventas viene de un número que va entre los 18 y los 24 platos, indiferentemente de cuántos platos tenemos en el menú. Y de esos 18 y esos 24, hay 8 a 12 platos que son los más vendidos. Aquí es donde yo le preguntaría, digamos, al salonero o a la salonera, cuáles son los platos que más se venden. Me va a dar una idea de por dónde va la especialización del sitio. Esta es una forma de ver desde la perspectiva del propietario de reducir el número de platos de entrada y colocar en este espacio más platos fuertes y acompañamientos. Eso es una técnica que también es interesante. Si uno se ve un menú que tiene menos platos de entrada y más platos fuertes, obviamente estamos enfrente de un propietario que analiza o una propietaria que analiza y entonces elabora en función de lo que es más beneficioso. Veamos el formato. Hablábamos de que el formato dependiendo de los tamaños. Aquí tenemos un ejemplo de un tríptico. Este es un díptico, pero vean el estilo. Me dice, este es en la Hacienda de los Morales, que si ustedes van a México, al DF, les recomiendo que vayan. Es una hacienda que se la tragó la Ciudad de México. Espectacular. Un mole poblano extraordinario. Aquí tenemos un ejemplo de un díptico. Y voy a entrar aquí en el tema de a la hora de ver el menú. Vean, por ejemplo, el listado de precios que hay aquí. ¿Okay? Cuando un propietario o una propietaria hace esto, esto hace que uno se incline a revisar los precios y después ver qué es el contenido. Este es un menú demasiado cargado que me dice que, caramba, a no ser que el sitio tenga mucho tiempo de haber estado abierto y mucha fama, me entraría un poquito de duda aquí de la capacidad que tengan para poder servir. Cuando hablamos de diferentes segmentos, hablamos de que dice sándwiches, aquí dice es el especial, aquí dice para niños, aquí dice órdenes adicionales, aquí dice platos y favoritos. Me ayuda a orientarme por diferentes, en lugar de tener dos textos, ¿verdad? Platos de entradas, platos fuertes. No, si yo selecciono, hago una, por ejemplo, aquí tenemos precios enlistados. Eso me indica que el propietario no está al tanto de todas estas técnicas, pero es un menú sencillo, es una sola pieza, probablemente es un restaurante de algún tipo de especialidad, de volumen, pero de buena calidad. Aquí tenemos un ejemplo de un menú de vinos. El menú va a estar habíamos dicho del tamaño de la mesa, del concepto, si es desayuno, almuerzo, cena, hay especiales del día. En fin, son aspectos que quería apuntar nada más aquí el tema de la mano de obra calificada. Menús de restaurantes muy que prometen ser mucho de un nivel de especialidad. En estos tiempos de alta rotación de personal, yo no estoy seguro de que tengan a la persona atrás
de una manera consistente para estar seguro que voy a tener la experiencia que dicen que van a tener. Aquí tenemos, por ejemplo, conceptos diferentes donde ofrecen una entrada, 2 platos fuertes, precio especial. Son diferentes tipos de menús que nos dicen diferentes cosas, ¿no? Aquí tenemos un menú reducido. Hay un menú que es un tabledot o un menú donde tengo 3 entradas, 4 platos fuertes, 3 postres y por el precio del plato fuerte puedes escoger cualquiera de estas o cualquiera de estas. Eso se llama tabledot. Aquí tenemos ejemplo de un menú reducido. Obviamente estamos hablando de comida mucho más informal, como esta de aquí. Vean que aquí utilizan elementos donde me están llamando la atención. Cuando veamos esto en un menú, quiere decir que hay un interés de yo consumir ese plato porque probablemente sea de una mayor rentabilidad para el restaurante. La utilización de fotos en los menús me va a decir usualmente si es más formal o informal, aunque yo estoy a favor de la utilización de fotos dentro de un menú, siempre y cuando me ayuden a tomar una decisión, pero las fotos tienen que ser iguales a cómo viene el plato. Si no es así, yo tengo el derecho de reclamar. Veamos un poco la psicología del menú que mencionaba al principio. Me ayuda a la hora de tener un menú de frente. Por ejemplo, aquí tengo un menú. Podemos observarlo. En este caso tiene claramente diferenciadas los tipos de platos. Tiene algunos elementos de fotos que me dicen y me guían. Tienen los precios. Al final, no tienen un precio enlistado, tienen un precio al final de cada lectura. Eso hace que la persona no siga los precios, sino que siga la descripción. Cuando veo un menú de este tipo, veo que hay detrás personas pensantes que si le han dado la cabeza a este tipo de cosas, obviamente también le han dado la cabeza a la calidad y a la consistencia. Entonces, me va dando mayor seguridad conforme yo voy viendo. La psicología del menú es casualmente todos los elementos que yo voy a utilizar, gráficos, de redacción, de diseño, de colores, de tamaños de letra, para dirigir a las personas hacia el consumo de lo que yo quiero. Por ejemplo, bordes punteados para señalar. Las letras o tipos de elementos gráficos, cajas gráficas donde yo coloco los nombres, ilustraciones, fotos que sean verdaderas, como decía, mayor concentración de texto, títulos y texto, y diseño diferente entre secciones de los platos. Esto es interesante, que se ha analizado, esto se llama el punto focal. Aquí vemos un tríptico. Usualmente el ojo se dirige aquí. Aquí comienza el viaje. Vean el viaje del ojo y esto sucede de una manera sumamente rápida. Son segundos, micros de segundos. El ojo hace todo esto. Aquí está el primer contacto. Segundo, tercero, cuarto, perdón, uno, dos, tres, cuatro, perdón, 5 y termino aquí. Entonces, la ubicación de los platos en estos puntos focales, si son platos de mayor rentabilidad, va a ayudar a que el restaurante por mente tenga una mejor desempeño. Veamos aquí, por ejemplo, la lista, lo que decía de lista de precios del menú. Esto, en realidad, no es recomendable. Y digo que no es recomendable en el sentido de que quizá
el consumidor o el cliente va a irse por el precio y pueden haber platos de muy buen desempeño, de muy buena calidad, que quizá no lo prueben porque tal vez no coincide. Entonces, el irse por el precio es una tendencia y yo preferiría concentrarme en cuál es el plato, cuáles son las características del plato, leer, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, en la próxima charla, nos vamos a entrar ya directamente a la redacción. La tipografía va a depender también de la luz. Aquí, por ejemplo, tengo una muy buena luz. Y también las personas que usamos anteojos. Si yo veo un menú que está el diseño cargado, no puedo leer, caramba, el menú es el enemigo del restaurante, no facilita. En teoría debería ser el punto número 12 o 14, el tamaño de letra. Por eso la tipografía, ¿cuál va a ser? Es coherente con el tema, pero la letra, la tipografía debe ser para poder leer de manera fácil. Todas estas tipografías demasiado complicadas, la verdad no funcionan. Vea, por ejemplo, aquí esta letra sobre fondo negro. Ok, está bien, pero es bastante denso. No me ayuda a realmente viajar por el menú, aunque tiene elementos interesantes. Decía aquí, por ejemplo, tiene estas en rojo. Okay, obviamente me están diciendo que me dirija hacia allá. Casualmente, esto es de sentido común. Si las personas perciben dificultad, entonces, caramba, es un esfuerzo. El menú se convierte en un enemigo. Entonces, yo dejo el menú al lado y le digo, llamo al salonero o la salonera y le digo, dígame, ¿qué tiene? ¿Qué me ofrece? Este tipo de letra me dice que es fácil de leer. Usualmente el Times, la letra Times, y la no utilización de muchos tipos de letra porque hace que el ojo tenga que ajustarse y tenga que tener un esfuerzo para poder adaptarse a la lectura. Vemos aquí ejemplos. Este es una, de una sola pieza. Menú tradicional. Este está algunos platos que podemos ver, terminología francesa. Me está diciendo que tienen cierto nivel de especialización. Esto es un clásico. Plat du jour, plato del día. Utiliza terminología francesa diciéndome nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Menús con fotografía. En China, por ejemplo, utilizan mucho esta técnica, la fotografía, sobre todo por la diversidad de platos que tiene. Platos, por ejemplo, de comida occidental en China, con fotografía. Esto me ayuda. Si veo un menú de este tipo, digo, caramba, me están facilitando, siempre y cuando la foto coincida con el plato que viene. Aquí tenemos trípticos, un poquito denso, un poquito, muchos colores, está bien. Sin embargo, en este caso es takeout, entonces es mucho más informal. Menús, en este caso de café, aquí me están poniendo fotografías, me están ayudando a tomar una decisión. Y me gusta mucho porque da una idea, sobre todo en los diferentes tipos de café, que a veces son tantos y son a veces complicados de entender, como el latte aquí me dice la cantidad de espuma, de leche y de café. Son menús gráficos.
Vemos aquí tenemos una aplicación de diferentes técnicas donde vemos fotografías. Me están diciendo, esto quiero que usted lo compre porque esto es para lo que nosotros somos buenos. Un menú mexicano lleno, colores, divertido, requiere de un poquito más de tiempo, pero puede ser algo confuso. Sin embargo, de acuerdo al concepto, me está diciendo que estoy por ejemplo, un día estuve en México en un restaurante que se llamaba Los Comerciales. Nos daban un menú, llegaba la salonera y decía, en patines, llegaba y decía, ¿qué quiere usted? Entonces, decía, yo quiero una chalupa. No, usted no va a comer una chalupa, usted se va a comer muchos casquiles. ¿Usted qué desea? Y así iba cambiándole las cosas a las personas y todo el mundo gozaba pidiendo cosas diferentes. Menús más sencillos, mucho más enfocados. Menú de niños con su concepto diferente y de forma de escribirlo. Y bueno, hoy era lo que quería introducir. Cómo leer los diferentes tipos de menús, cómo nosotros podemos interpretar en frente a qué tipo de restaurante estamos, cuál es el concepto en el que estamos, es coherente el menú, debería de esperar más, porque en cualquiera de estos casos, si yo voy a necesitar ayuda, voy a tener que recurrir al salonero o a la salonera. Entonces, quería abrir el espacio para las preguntas. Podemos activar los micrófonos. Nada más decirles que en la siguiente charla vamos a hablar profundamente sobre los diferentes tipos de cocina y ya los términos culinarios. ¿Qué dice? ¿Qué se interpreta? ¿Qué quiere decir eso? A la hora de ir a un restaurante y leer, ¿cómo saber que lo que yo quiero es eso? ¿Cómo leer y evaluar la redacción? Y básicamente cómo controlar la experiencia, cómo pedir y cómo tener una extraordinaria ocasión gastronómica. Don Malcolm, no sé si me puede ayudar a quitar vamos a ver si tenemos aquí. Si pueden activar sus micrófonos. Un momento. Este es el momento para hacer preguntas. Quería recordarles, mientras hacemos la activación, que les hemos enviado dos archivos, dos libros, específicamente hemos enviado el libro Las plantas comestibles de Centroamérica y también la historia de la gastronomía de la Ciudad de México, que es absolutamente fascinante. Es extraordinaria. Creo que estamos ya activados. Me parece que ya están abiertos los micrófonos. Si tienen el gusto, pueden conversar con don Alfredo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto? Si ustedes no me hacen preguntas, yo les voy a hacer preguntas. Don Alfredo, si gusta, puede quitar la presentación. Así las cámaras se van a ver más amplias. Ah, ok. Don Alfredo, ¿Con quién tengo el gusto? con Jeffrey, tengo una consulta. Los menús normalmente que vemos aquí en restaurantes pequeños o ese tipo, se basan mucho en el de los precios. ¿Por qué razón utilizan ese? No entendí. Un listado de precios. A ver si entiendo la pregunta. ¿Aló? ¿Si quisieras repetir la pregunta? Bueno, remate de Cavani, Sánchez, lo emuló casi igual, perfecto, abajo, y da tajada.
Bueno, No sé si tengo una pregunta de por qué si los restaurantes populares tienen los precios en fila, ¿por qué utilizan un menú donde los precios? Básicamente yo creo que porque no saben que las personas están más orientadas al precio, que obviamente si nos dirigimos a un segmento más sensible al precio, obviamente la búsqueda, pero igual, yo debería de tener precios acordes con mi mercado. Entonces, aún así, siendo que las personas están orientadas al precio, voy a tener precios acordes con ese tipo de clientela. Y asumiendo que yo estoy dentro de ese rango de precios que todavía van a ser seleccionar, no debería de tener los precios en lista. Es básicamente que no saben que es una técnica que deberían usar. Don Alfredo, pero ¿cuál es la forma correcta entonces para colocar los precios en el menú? Lo ideal es colocar los precios al final de la redacción, de la descripción del plato. Ah, ok, no como una lista. No, porque si yo lo coloco, digamos así, ¿verdad? Entonces es fácil dirigirnos y ver precios, pero si yo lo coloco aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, el ojo va a tener que viajar y eso es incómodo. Entonces vamos a propiciar que las personas lean la descripción. Y si la descripción está bien hecha, va a provocar interés. ¿Qué es una descripción bien hecha? Una descripción bien hecha es evitar adjetivos calificativos subjetivos. Entiéndase, delicioso, excelente. No, no, no. Yo quiero que me digan lo más cercano a la experiencia de sabor, de percepción, crujiente, cremoso, acidez, ese tipo de descripciones. Que me acerquen más a la experiencia. Yo quiero acercarme a la experiencia. don Alfredo, Sí. le habla Dani Álvarez de Valmoral. Don Dani, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto en saludarlo, como siempre, muy bien, gracias a Dios. Don Alfredo, mi consulta es respecto al tema de los insertos de menú. Sé que no lo abarcamos mucho, pero estoy con interés de generar algún tipo de insertos para el menú que enfoque un poquito en lo que es happy hours o coctelería en promoción o platos en promoción o plato ejecutivo del día o demás. ¿De qué manera se debería manejar el inserto? ¿Debería ir a un lado del menú? ¿Venía a vender dentro del menú? Ok, los insertos son eso, ¿no? Insertos. Y son para llamar la atención. Deberían ir en el menú y hay unos ganchitos o hay unos elementos, ¿verdad? Que me ayudan a posicionarlos en la parte superior y hace que las personas apenas abran el menú se lo encuentren. No un inserto suelto, porque yo lo que hago es que me incomoda, lo agarro y lo pongo a un lado, ¿verdad? Ahora que diría que el inserto es un complemento a la asistencia del salonero o la salonera. De hecho, la salonera o el salonero debería de guiar en el momento de entregar el menú hacia lo que nosotros queremos ofrecer, sea para el beneficio, obviamente para el beneficio del consumidor, ¿no? O sea, tenemos esto interesante, hay que llamar la atención, hay que incentivar. Pero contestando la pregunta, sí, el inserto debería estar adentro y ojalá puesto de alguna forma que si la persona quiere ver el otro contenido, pues levanta el inserto y observa. Perfecto, muchas gracias, don Alfredo. Con mucho gusto. Si hay alguna otra pregunta desde el punto de vista del consumidor, hemos tenido dos preguntas propias de personas que están trabajando en hoteles o en restaurantes, o en restaurantes en hoteles o restaurantes independientes. Déjeme decirles que hay mucho que hacer en los menús en Costa Rica. La mayoría de estos menús, la mayoría de los menús están muy pobremente elaborados.
Hay un factor también, vean que les pegan cosas, hay menús sucios, hay menús muy deteriorados, hay menús con plásticos, hay una barbaridad de menús, hay menús que son verdaderamente terroríficos. Yo una vez llegué a un restaurante y le dije a la persona, hágame un favor, le pido un favor, quíteme esto de aquí. Sí. O sea, se lo dije de buena manera, no, o sea, también soy un poco más enfático ahorita. Si usted es tan amable de retirar el menú, por favor. Estaba sucio. Bueno, ahora tenemos una ventaja entre comillas, ¿verdad? La pandemia nos dio la lección de que podemos usar el teléfono y los QRs para poder hacer las lecturas apropiadas. Pero siempre es bueno, ¿no? Tener un menú en la mano y poder viajar. Hay momentos de placer en la elección y el menú debería ser lo suficientemente armonioso, si la palabra, para que me ayude a tomar una decisión. Hay menús que se convierten en una tortura. No leo bien. La luz no es apropiada. No le traen a uno un foquito para leer. No le ayuda. Y a todo esto, el Kevin, sí, Kevin. Te escucho, Kevin. Kevin está levantando la mano, sí, Kevin. No sé si tenés el teléfono, el micrófono activado. No, no lo tiene activado. Tiene que activar el teléfono. Don Alfredo, una pregunta. ¿Qué sería más conveniente? ¿Que el menú venga con impuestos o...? Perdón, no escucho bien. Bueno, hubo un intento de hacer la pregunta. Kevin. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer con respecto al menú? Sí, don Alfredo, perdón. Es que estaba teniendo problemas no me permitía la aplicación. ¿Ya me escuchan ahí? Perfectamente. Muchas gracias, buenas tardes. Mi pregunta, bueno, tengo dos. Muy agradecido con el espacio, muy valiosa su charla, como siempre. Tengo dos preguntas en la línea de lo que acabamos de hablar. Una es, ¿cómo evalúa usted el tema de los menús que tienen secciones con diferentes platillos a un mismo precio? Es decir, cuando veo ese tipo de análisis en menús es porque me pongo a pensar de que el negocio o el administrador o el dueño tiene diferentes porcentajes de costo en los platillos y quiere generar tal vez expectativa a un mismo precio. Es decir, no sé, puede tener alitas, hamburguesas y burritos a 1,000 colones, pero yo sé que las alitas me tienen un mejor porcentaje de ganancia. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿cómo analiza usted ese tipo de estrategia? ¿La ve bien, la ve mal? Y la segunda pregunta es, en cuanto a los precios deben estar, según su experiencia, con impuesto incluido o sin impuesto. Gracias. Gracias. En primer lugar, yo diría que eso de poner los precios al mismo valor es contraproducente. Primero porque a mí no me da la seguridad. No me da, o sea, me da cierta inseguridad. Hagámoslo de la siguiente. Creo que se pierde la oportunidad de poder acentuar las diferentes calidades de los diferentes platos. Yo puedo mandar un mensaje a las personas, por ejemplo, una hamburguesa
si la pongo a 1200, por decir un número, ¿verdad? Ojalá fuera 1200. El otro plato a 1100 y el otro plato a 1300. O sea, yo entiendo el propósito de la persona que hizo el menú y probablemente tiene el manejo de los costos muy bueno. Pero a la hora de hacer esa lectura, creo que podemos guiar de una manera más efectiva, con una variación, aunque sea muy pequeñita, de los precios. Y la segunda pregunta, creo que la respuesta es lo que dice la ley. Y la ley dice que hay que incluirlo, la idea es que el consumidor tenga una idea más cercana de lo que le va a costar en total la experiencia y que no se lleve sorpresa, ¿no? Obviamente, quien no lea, que dice, no tiene impuesto de los impuestos y tal, va a percibir que el valor es. Yo recomendaría incluirlo con el precio, con el impuesto de venta. Al final de la historia, la persona va a decir, no, va a decir el precio total, ¿no? O va a pensar en lo que costó, que es al final la experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Don Alfredo, de nuevo Donny o Almoral. Ajá. Perfecto. Aquí en las anotaciones que realicé, hablamos un poquito del concepto. Usted indicó que el menú debe ir alineado en cuanto al mercado, el precio, en la misma línea, el servicio y demás. Ajá. Ahora, en el caso de nosotros, bueno, con el tema del COVID todo ha variado. Nosotros teníamos un tipo de clientela, más que todo extranjeros, de un perfil un poquito más diferenciado. Por el tema de pandemia hemos tenido que migrar y buscar atraer mercado nacional. La idea es implementar o cambiar un menú, pero sin ir perdiendo ese lineamiento que tenemos como restaurante de alto perfil. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para crear un menú que me sea eficaz ahorita en tiempos de pandemia y que en el momento que el turismo retome, el menú no se vea tan en desacuerdo con la estética del restaurante? Ok, obviamente que estamos ante el reto de hacer un menú nuevo. Podría ser un menú temporal, un menú que pueda percibirse como que es adaptado a las necesidades. Puedo hacer una pieza diferente al menú. Aquí hay que tener cuidado, y aquí hay que tener cuidado con dos cosas. Una, a mí me forzaría esto a elaborar otro tipo de platos, o platos similares, o platos más reducidos. El reto aquí es el asunto del precio. O sea, si yo tengo el gustos y preferencias y también precio, estamos hablando de dos segmentos diferentes. Sí, señor. Entonces, si yo ofrezco el mismo plato a precio diferente, ahí estoy metiéndome en camisa de 11 varas. Yo tengo que hacer una variante. Quizá la recomendación sería hacer un menú especial con otro tipo de elementos adaptados, no solamente al gusto, sino a la capacidad del segmento actual, ¿verdad? Pero eso es una decisión de gestión, ¿no? Y de sensibilidad. Porque la idea también es no bajar tanto que después, bueno, si voy a volver a tener el menú anterior, estoy seguro que esa clientela ya no me va a volver. Sí, señor. Es que pasa muy seguido que al entrar comensales nacionales, nuestro menú está tanto en inglés como en español. Bueno, usted lo puede ver a perfección. Entonces, las personas, desde el primer momento que lo ve que están en los dos idiomas y son unas personas que no acostumbran a venir al restaurante, automáticamente los catalogan de caros. Y pues ha pasado que las personas con solo leer el menú se levantan y se van. Entonces, ahorita sí hay que migrar un poquito, atraer el mercado nacional. Hemos tenido buena respuesta, pero no estamos en el poder adquisitivo de todas las personas, ¿verdad?
lo hemos trabajado con menú ejecutivos diarios a bajo precio, con promociones para fin de semana, pizza más piquelo y más, todo ese tipo de promoción que trata de atraer clientela. Pero con respecto al tema del menú, quería que lo pudiéramos hacer de una forma que fuera gustoso o vistoso, tanto para extranjeros como para nacionales. Sí, ese es un reto que tiene el mundo entero, ¿verdad? El mundo entero ha tenido que lidiar con eso. Quizá el problema no ha sido tan grande para países como Estados Unidos, o España tal vez, ¿verdad? Donde estaba leyendo casualmente que los españoles en este verano que viene, estamos hablando de julio-agosto, el 70% de los españoles, 70% de los españoles van a viajar dentro de España. Ellos van a tener ahí una situación, ¿verdad? El español va a viajar de una región a otra, español que usualmente salía de España. Entonces, van a recibir más visitantes locales que los que recibían anteriormente. En nuestro país, por el nivel de capacidad de pago, obviamente nos enfrentamos a un reto mayor. Quizá es tener un menú más reducido con algunas opciones que se acomoden al precio y al gusto y que no necesariamente se acomoden al gusto del visitante. Puede ser. Pero siempre hay un riesgo, ¿verdad? De querer jugar en las dos canchas y algo usualmente hay que sacrificar. Es un desafío en realidad, es un desafío, porque tenemos la vista puesta, más siendo hotel, ¿verdad? Que a nosotros el hotel lo que nos genera son huéspedes, entonces tenemos la vista puesta a que el momento que la situación a nivel pandémico mejore, ¿verdad? Entonces retome el turismo a nivel nacional. Pero y por ahorita el mercado que nos tiene funcionando, los tiene en marcha, es el nacional, entonces... Sí, habría que analizar un poquito más detenidamente y con mucho gusto puedo pasar por el restaurante que empezamos. Se lo agradezco. Muchas gracias, don Alfredo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Me parece aquí tenemos personas que están hoteleras, tenemos de Guanacaste, de Punta Islita. ¿Algún comentario? Bueno, espero que el material entregado hoy y lo que hemos estado conversando haya sido del agrado de ustedes y del interés de ustedes, que les ayude a tener una mayor capacidad para poder discernir y disfrutar. Quería pedirles, por favor, si pueden prender sus cámaras para poder tomar una foto y recordar este momento. Si quieren, prendamos las cámaras, así podamos tomar una foto. Vamos a ver. ¿Me están escuchando? Sí. Si pueden activar sus cámaras para poder tomar una foto del grupo. Creo que me faltan cámaras. ¿No, don Malcolm? Sí, don Alfredo, faltan algunas. Faltan algunas cámaras. Bueno, saludos. Ajá, ya se están apuntando. Faltan creo que 3, 4 cámaras. Usted dice, don Malcolm. Don Malcolm. Estoy tomando fotografía y video también. Perfecto, ok.
Nada más para... Bueno, muchísimo gusto. Ahora ahí veo las caras, Celia, Sidney, Kevin, Adriana, Eddie. Qué bien que nos han, Armando, Luis. Qué bien que nos han podido acompañar. Esperamos que el próximo sábado a la misma hora, 5 de la tarde, vamos a estar hablando sobre el tema del menú, descripciones, y ojalá que tengan la oportunidad de tener más preguntas, hacer alguna investigación, y con muchísimo gusto estaríamos ampliando. Así que les Don deseamos... Alfredo, tal vez para aprovechar y pedirle a todas las personas que están conectadas, si ustedes también pueden tomar una fotografía y compartirla en sus redes sociales y etiquetar a don Alfredo, les vamos a estar muy agradecidos. Permítame un segundo para... Excelente idea. Don Alfredo, su micrófono está silenciado. ¿Cómo se silenció? No sé. Ahora sí. Ahora sí. Ok, Bueno, entonces, desearles- en este perdón. momento, si gustan, pueden tomar la fotografía. Pueden tomar la fotografía. Ese es el especialista hablando, ¿no? Malcolm es un especialista que me recuerda las cosas que hay que hacer. Es como un ángel de la guardia. Les voy a estar pidiendo también la opinión de qué les pareció el día de hoy. Recibí algunas en la vez pasada. Usted me dice, don Malcolm. Listo, don Alfredo, cuando guste podamos cerrar la sala. Bueno, de nuevo, ahora sí, feliz fin de semana a todos y todas en las diferentes partes de Costa Rica en las que se encuentran. Que disfruten, ojalá que no haya mucha lluvia. No sé cómo está por el lado de Guanacaste, pero aquí ha estado un poquito lluvioso, creo. Creo que son los efectos del, de la onda tropical. Así que nos estamos viendo próximo sábado. Feliz fin de semana. Hasta luego.